próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Hola, bienvenidos nuevamente a Signos Vitales, un espacio para conversar de salud y prevención. Es importante que todos tengamos conocimiento de cómo atender lesiones leves en casa. Es primordial saber entonces de primeros auxilios. Hoy hablaremos entonces del botiquín de primeros auxilios, qué debe contener, cómo podemos usarlo y algo muy importante, quién rige que el botiquín de primeros auxilios esté adecuado. Entonces, para tratar todos estos temas, nos acompaña Hernán Darío Flores Yepes. Él es suboficial del Cuerpo de Bomberos, inspector de seguridad humana y contra incendios, también técnico en auxiliar de enfermería, tecnólogo en atención prehospitalaria y tecnólogo en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Así que le damos la bienvenida a este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación y sí, es un tema muy importante para conocer, entonces pues bienvenidos a este programa que vamos a aprender demasiado. Bueno, como decíamos, ahora es importante tener en cuenta esos conocimientos de primeros auxilios. Primero, es importante conocer qué es un botiquín de primeros auxilios, por qué es tan importante tener el botiquín, y ahora también hablaremos del botiquín que debemos tener en casa, en el trabajo o el botiquín personal. Entonces háblenos un poquito de por qué es importante. Bueno, sí, inicialmente pues el botiquín es un conjunto de elementos que tenemos para atender los primeros auxilios en caso de una eventualidad, sea un accidente, sea una enfermedad, que podemos presenciar ya sea en la casa, en el trabajo o en el medio de transporte. Bueno, ¿hay alguna normatividad que rija cómo debe planearse o crearse el botiquín? Bueno, sí tenemos diferentes normas que nos exigen el botiquín, pero no tenemos una norma hasta el momento que nos exija o nos controle el contenido del botiquín. ¿Cierto? Tenemos una norma que nació en Bogotá, en la ciudad de Bogotá, es la resolución 705, nació en el 2007, pero tenemos una dificultad donde el botiquín, bueno, ellos lo clasifican en botiquín clase A, clase B y clase C, ¿cierto? Pero en el botiquín clase B y clase C encontramos medicamentos como el acetaminofén. Entonces, para nosotros incluir un acetaminofén en el botiquín, que ya estamos hablando de medicamentos, pues también tendríamos que hablar de una persona profesional en la salud que nos regule los miligramos y el... como las fórmulas también de los medicamentos. La fórmula que nos indique la secuencia del consumo de ese medicamento. Entonces, entonces en ese caso tendríamos que contratar un profesional de la salud para este insumo. O sea, tendría que ser un profesional que integre el grupo de seguridad y salud en el trabajo o que integre también el equipo o el personal de una empresa. Bueno, ya en este caso estaríamos hablando de un profesional como un médico que se incluya al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, donde es muy costoso. Estaríamos hablando pues ya de nóminas dentro del perfil de ese profesional. Entonces, para no ir hasta tan allá, más fácil, la norma prohíbe los medicamentos dentro de los botiquines, con excepciones pues de empresas demasiado grandes con niveles de riesgo demasiado altos, donde sí se incluye un perfil como las ambulancias, como el profesional de la salud dentro de estas atenciones. Pero cuando hablamos de botiquines tipo A, que son elementos básicos para un botiquín, prohibimos los medicamentos dentro de estos insumos. ¿Cuáles son entonces estos botiquines? Bueno, lo que es la ley 1523 nos exige que todo ciudadano, ¿cierto? Somos responsables, somos garantes de la prevención en temas de accidentes. Entramos también con el decreto 1072, por allá recuerdo que es el artículo 2.2.4.6.25, donde nos exige que los empleadores deben tener un personal idóneo para la utilización y administración de estos insumos que están en el botiquín. Entonces, a partir de ahí nace que las personas
operarias o los empleadores deben de enviar sus trabajadores o al menos tener personas con esa capacidad para atender ese primer auxilio y estar entrenados para este tema. Bueno, entonces usted nos contaba ahora, constantemente se generan cambios en qué debe contener el kit, entonces explíquenos eso. ¿Cuáles son esos cambios que se han venido dando y cómo debe ser entonces esa especificación de un kit básico? Bueno, existen guías. Como no tenemos las normas que nos exigen el contenido del botiquín, que ahorita hablaremos del tema, sí existen unas guías que a través de las investigaciones basadas en las evidencias se quitan o se ponen insumos del botiquín, ¿cierto? En la época antigua hablábamos del mentiolate. El mentiolate fue reemplazado por el agua oxigenada, que era el tarrito azul. Ese tarrito después fue suplantado por dos tarritos que llamamos el yodo, lo que es, hablábamos de yodopovidona espuma y yodopovidona solución, y hacíamos una interacción entre ellos para desinfectar pues las heridas. Pero resulta de que basados en esas evidencias que se vienen demostrando a nivel mundial, pues encontramos que las personas que sufren de tiroides en ocasiones se aíslan del yodo, ¿cierto? Los niños, evitamos que los niños tengan contacto con el yodo, ¿cierto? Y hay una evidencia donde demostró que el yodo, más que todo solución, encontramos que afecta también las células, queman las células, entonces la regeneración de estas células es la cicatrización puede ser más demorada. Sí, es correcto. Entonces este yodo lo estamos reemplazando por unas bolsitas de solución salina que osmolarmente es muy parecida al líquido corporal, entonces pues estamos tratando de que las personas no utilicen el yodo en el botiquín, pero sí que utilicen una bolsita de solución salina o agua destilada, no agua oxigenada, sino agua destilada. ¿Algún otro cambio o podemos pasar ya a conocer entonces cuáles son esos elementos que contiene el botiquín? De acuerdo a la resolución 705 que le estaba contando, que nació en Bogotá, pues nosotros en el botiquín, al menos el botiquín tipo A, sacamos como nos basamos de ahí para buscar esos insumos que debe contener el botiquín. No es que la 705 nos exija a nosotros, pues aparte de Bogotá, sino en otras partes que debe tener el botiquín, ¿cierto? Cositas muy elementales como cuáles, por ejemplo. Empecemos por acá, tenemos unas oclusores o parches oculares. Es muy importante, me parece muy importante que los marquemos porque uno va a la farmacia y pide 2 curitas. Y la niña de la farmacia, pues claro, 2 curitas nos venden, pero cuando es para utilizarlos en el botiquín, me parece importante que los marquemos, por ejemplo, dice insumo, curitas, la fecha de vencimiento, porque la caja pues se queda en la farmacia, yo me llevo las 2 curitas para el botiquín, pero pierdo el control de esa fecha de vencimiento, ¿cierto? Entonces, para yo saber cuándo se vence la curita, o el parche ocular, o las gasitas, que por acá tenemos gasitas, tenemos gasitas que son estériles, ¿sí? Ahorita hablaremos de ella. En el formatico aparece también el lote o la referencia y nos parece muy importante incluir el registro sanitario o el registro INVIMA. ¿Por qué? Porque yo con esto estoy haciendo un control de mis insumos y el ente de control como, no sé, policía de turismo, sanidad, ellos van a llegar y nos van a pedir el control de estos insumos. Mis curitas pudieran tener 10 años ahí guardadas, ya vencidas, viejitas, amarillas, y yo no tengo un control de ellas. Entonces me parece muy importante marcarlas con un controlcito, un formatico, donde podamos tener el control de esta fecha de vencimiento. Lo mismo va a pasar con los guantes, ¿sí? En un botiquín tipo A, pues no justifica tener una caja de guantes, de 100 guantes que se me van a vencer probablemente, o en establecimientos donde el uso de estos guantes o de estos elementos es muy poco. Entonces, por eso me parece muy importante marcarlos para tener ese control. Hablábamos de las gasas, unas gasitas que en lo posible sean estériles. Esas gasitas vienen selladas, ¿sí?
vienen selladas, donde me está indicando de que esta gasita es óptima para yo controlar una hemorragia, ¿sí? Donde la cajita azul, y de pronto hablando no tanto de comercio, sino en manipulación. La cajita azul que viene en el botiquín es más manipulada, ¿cierto? En su empaque, y no me está dando la garantía de que sea estéril. Entonces puede ocasionar también una infección por hacer Probablemente bonito, una hacemos infección, feo. de pronto una infección, o más fácil, no me está dando la garantía de que sea estéril para yo introducir una gasa a controlar una hemorragia que pues ya la herida de por sí, el hecho de que esté expuesta al medio ambiente, ya la herida está contaminada. Entonces con estas gasitas estériles me da más confiabilidad. Tengo en el botiquín una venda de tela, o también llamada venda gasa, donde me permite realizar vendajes, o el hecho de que yo esté controlando una hemorragia con la gasita, pues yo con el vendaje puedo sostener la gasa y poder liberarme y poder hacer una llamada, poder llenar un registro, poder seguir haciendo otras atenciones, y ya la gasita está soportada con la venda. Tengo una venda elástica, me parece interesante tener la gasa elástica también para soportar algún vendaje, o para hacer algún vendaje en la cabeza donde necesito alguna presión de la gasa sobre la herida. Tenemos un sobrecito, puede ser un sobrecito, puede ser hielo mineral, puede ser linimento deportivo, pero de acuerdo a estas indicaciones, sí quisiera hacer una aclaración. El botiquín es de acuerdo al nivel de riesgo que tengamos en el establecimiento, porque aquí podemos hablar de guías turísticos, donde para ellos es muy importante tener un sobre de crema Force o hielo mineral, o en su defecto spray de linimento deportivo, por ejemplo. Entonces, para estas personas que el nivel de riesgo aumenta, por ejemplo con los turistas o en las caminadas, donde podemos tener muy fácil un esguince, una luxación, entonces podemos utilizar estos elementos. Sin embargo, hay establecimientos, por ejemplo una cafetería, donde ¿para qué un linimento deportivo? Se nos va a vencer. ¿Para qué un hielo mineral en una cafetería, en un almacén de ropa, por ejemplo? Más bien tener en cuenta, por ejemplo, como las curitas o cositas que nos sirvan para una quemadura, o por ejemplo que se cortó cortando un limoncito o algo. O sea, tener en cuenta cuáles son esos oficios y determinar cuáles son esos niveles de riesgo para saber qué implementos debe contener el botiquín. Es correcto, sí, porque se me convierten elementos inoficiosos para un botiquín. Lo contaba, por ejemplo, el hielo mineral. Vamos a hablar ahorita de mitos, donde hay cosas que me parecen realmente absurdas en un botiquín. Sí. Tenemos una manta térmica muy importante para las personas que salen a acampar. Entonces es muy importante tener una manta térmica donde se previene, por ejemplo, una hipotermia. Tenemos tijeras muy importantes. Estas tijeras les llamamos tijeras corta todo, ¿cierto? Como su nombre lo indica, con ellas puedo cortar unas botas, puedo cortar un pantalón, que se me convierte en una herramienta muy indispensable cuando necesito exponer una extremidad. Estas tijeras me parecen chéveres porque son punta roma. Si de pronto en la cámara alcanzamos a ver, son tijeras donde yo puedo introducir por dentro del pantalón o por dentro de la camisa y no me va a generar un riesgo. Mientras que una tijera tradicional, pues con la punta podría generar alguna lesión. Tengo una máscara RCP. Bueno, es importante antes de tener la máscara, pues saber cómo utilizarla. Vamos a ver si podemos destapar uno por acá. Anteriormente hay un mito por ahí sobre la respiración boca a boca. En el 2020 es claro que tuvimos pandemia, entonces a partir de ahí hicimos unas restricciones bastante generosas con respecto a la exposición de boca a boca por temas de COVID, pero entonces nace una mascarita que es una máscara para RCP, es de bolsillo. Sin embargo, pues después tendremos la oportunidad de hablar de RCP, de reanimación, de todo este tema, donde podremos explicar un poquitico más a profundidad este sistema, ¿cierto? Que es muy habilitado para el primer grado de consanguinidad, sin embargo, o el primer grado de afinidad, sin embargo, pues sigue estando la restricción de respiraciones boca a boca.
Empezamos por acá, hablamos de... Entonces, ¿cuáles serían esos elementos que tal vez no son tan necesarios o que podrían tener un uso específico? Bueno, está bien. Aquí, como les contaba, vea, tenemos también una linternita interesante para cuando se nos vaya la luz y yo necesite hacer algún procedimiento. Tengo también una pincita. Tengo una pincita, los niños que están caminando descalzos se me entierra un chucito, pues es interesante. Como ven, no tenemos ni algodón ni tenemos alcohol. Resulta que el algodón lo estamos utilizando erróneamente en el botiquín porque las personas creen que el algodón es para el manejo de heridas, ¿cierto? Para eso tenemos entonces la gasita. El algodón me deja unas lanitas en las heridas que me van a complicar la cicatrización, el proceso de cicatrización, entonces no lo permitimos en el botiquín. Sin embargo, pues hablábamos de botiquines tipo A, tipo B y tipo C, ahorita hablamos de cuáles son públicos, cuáles hacen parte de una empresa y cuáles son botiquines personales. ¿Qué no me parece interesante? Como les digo, no está regulado en ninguna norma y es, por ejemplo, las toallitas higiénicas. Está claro y en evidencias hemos encontrado de que las toallas higiénicas no contienen hemorragias, absorben, que es diferente. Sin embargo, es un concepto erróneo decir que yo coloco una toallita higiénica en una herida es para controlar una hemorragia, no, es para absorber. Y el hecho de que yo vea evidencia de que no estoy soltando más, de que no estoy sangrando más, pues controlé la hemorragia. No, la hemorragia sigue saliendo del cuerpo, pero la estoy absorbiendo, entonces se nos está convirtiendo en un concepto muy errado del control de hemorragias. En los botiquines personales sí está habilitado, usted puede tener absolutamente lo que usted requiera para su atención. De hecho, las personas que sufren de la presión, los que sufren de hipoglicemia, está habilitado, puedes tener sus medicamentos dentro de un botiquín, pero personal, no un botiquín público ni un botiquín empresarial. Esto, por ejemplo, se me podría convertir en una, no sé cómo llamarlo, de que se me empiezan a perder las toallitas higiénicas en el botiquín industrial, en el botiquín pues sí, de las empresas, porque se me empiezan a perder las toallitas y, como si fuera poco, los preservativos, ¿cierto? No hemos podido encontrar, anteriormente sí teníamos un concepto donde los preservativos eran utilizados con el concepto de realizar un torniquete o de guardar alguna evidencia, o otra es, por ejemplo, alguna amputación, un dedito amputado, entonces el concepto era que lo metía en el preservativo y que lo conservábamos. Estos preservativos ya encontramos algunas evidencias donde los preservativos no son permitidos en torniquetes. ¿Por qué? Porque como es un elástico, entonces el hecho de yo estirarlo se me pone más delgadito y el hecho de que apriete pues me puede generar lesiones, cortes en la piel. Entonces el preservativo lo estamos tratando de eliminar de los botiquines. ¿Qué es importante? Si yo requiero hacer un torniquete o hacer algo como reemplazo del preservativo, tengo una venda elástica donde puedo generar un estiramiento y como es ancha, pues no me va a generar cortes en la piel. Después tendremos la oportunidad de hablar de los torniquetes, que hay un protocolo muy exhaustivo para poder realizar torniquetes. Otro concepto del preservativo les decía que era guardar evidencias, ¿sí? Como una amputación. Tenemos un tarrito de solución salina, por acá este tarrito es de 100 cc, sin embargo tenemos otro de 500, viene un tarrito de 500 cc, otro más pequeño de 250. Si yo requiero de guardar una extremidad, un dedito, entonces pues yo hago un corte por encima con las tijeras y ahí puedo echar el dedito o la extremidad pues que tenga amputada. Entonces el preservativo sale del botiquín, que de hecho es uno de los mitos que tenemos en los botiquines. Bueno, ahora que estamos hablando de esta especificación de los botiquines, especifiquemos más sobre ese botiquín que podemos tener en casa, el botiquín de las empresas, estos tipos de botiquín que los especificábamos ahora, cuáles implementos son necesarios, cuáles no deberían incluir. Bueno, qué bueno entonces, como no tenemos la norma que nos regule el contenido hasta el día de hoy, pero sí hablemos un poquitico de las normas del decreto, como el decreto 1072,
Hablamos también de la ley del tránsito, que recuerdo que la 769 en el artículo 30 nos habla de un botiquín, ¿cierto? Pero no nos habla en general, no nos habla del contenido. Entonces, a partir del decreto 1072, donde hablamos de temas laborales, nos evalúa unos riesgos, que a partir de esos riesgos, pues yo debo incluir entonces mi botiquín. En empresas grandes, donde el nivel de riesgo es muy grande, tenemos botiquines que en su norma bogotana hablará de el 705, donde especifica botiquines muy amplios. Nosotros en prehospitalaria les llamamos botiquines de trauma. En estos botiquines incluimos la camilla, o sea, bueno, aquí hay otro tema de mitos, y es que la camilla realmente es la camilla del hospital, ¿cierto? La que tiene ruedas o la que tenemos en las ambulancias. Lo que tenemos en las empresas es una férula espinal larga, o sea, la que conocemos como Miller. La que conocemos como, bueno, el Miller, la palabra Miller se me convierte en una marca de ese inmovilizador, de esa férula, ¿cierto? Porque tenemos otros tipos de marcas, como la más conocida es la naranjadita o la rosadita, la comercial, ¿cierto? Que es una camilla de fibra de vidrio. Entonces, en los botiquines tipo C incluimos esa camilla. Si está la camilla, debemos incluir también un kit de inmovilizadores, porque ya estamos hablando de riesgos más altos, ¿cierto? Botiquines medianos o botiquines tipo E, incluimos también los inmovilizadores, también incluimos camillas, ¿cierto? Pero entonces afianzamos más en el tema de vendajes, vendas de gasa, vendas elásticas, incluimos mucho lo que son bolsas de solución salina. Por aquí vemos la diferencia de la bolsa de solución salina con la bolsa de agua destilada. Les decía ahorita que no es igual al agua oxigenada, ¿sí? Botiquines empresariales, podemos incluir cualquier cantidad de elementos que no sean medicamentos, pero que el personal esté habilitado para incluirlos. Por ejemplo, les voy a mostrar algo de un botiquín tipo C, donde solo personal prehospitalario puede utilizarlo, o en su defecto los médicos que hacen parte pues, de estos niveles de riesgo. Es una cánula de Gödel, donde lo podemos encontrar en un botiquín de trauma, un botiquín tipo C, más está reglamentado o regulado en los botiquines tipo B o tipo A, ¿cierto? Los botiquines tipo A, estos no deberían existir porque son procedimientos que pasamos a ser procedimientos invasivos. Los botiquines domiciliarios, o sea, botiquines personales, por acá les voy a mostrar. Un botiquín puede ser cualquier bolsito, cualquier cajita. De hecho, esto hace parte de un botiquín que es un bolso, pero es un botiquín personal. Y aquí podemos encontrar, como ven, podemos encontrar medicamentos, podemos encontrar acetaminofén, pero son botiquines personales, ¿sí? Que no ya tienen las indicaciones también médicas, que tienen sus fórmulas, que tienen todas las indicaciones. Sí, entonces la mamá o la abuelita que sufre la presión, pues ella lleva un control médico donde les mandan esos medicamentos, y en la casa yo puedo mantener mi botiquín personal. Aquí marcamos la diferencia. Estos botiquines no pueden salir al público, ¿cierto? Entonces los botiquines que salen al público es porque obviamente yo lo voy a utilizar con los usuarios que están en mi establecimiento. Botiquines, por ejemplo, para transporte, está totalmente prohibido el medicamento. Es que el pasajero me dijo que tenía un dolorcito de cabeza, venga que yo tengo un acetaminofén y se lo puedo suministrar. Y resulta que es alérgico al acetaminofén. Y hay personas alérgicas al acetaminofén, donde se me complica entonces ya esa ya no es solo un dolor de cabeza, sino también una alergia. Y la responsabilidad civil, sí. Entonces, en este caso, en los botiquines, por ejemplo, para transporte, es muy importante afianzar más con el tema de las gasas, con el tema de las vendas, porque un conductor puede realizar la primera atención con su botiquín, y muchas veces en los botiquines comerciales lo que encontramos es una botellita de agua, una gasita muy pequeñita, de hecho no es así, es una sola gasita chiquitica para yo hacer un procedimiento sencillo. Tan sencillo como controlar una hemorragia mientras llega la ambulancia, que de hecho es el procedimiento para la atención de primeros auxilios.
Yo activo mi botiquín, estoy atendiendo con mi botiquín, pero realizo la llamada para que me apoye una ambulancia. Exacto, aquí es donde especificamos. Son situaciones o emergencias que son sencillas o que pueden considerarse como leves, pero que hacemos como esa primera atención, ¿cierto? Somos como esos primeros respondientes a ese momento que se está dando, pero que luego estaríamos llamando, comunicándonos con el centro médico si se requiere como esa atención Sí. emergencia. De hecho, qué bueno hacer la invitación, aprovechar este medio para hacer la invitación a las escuelas de formación, donde en esa parte educativa también incluir el tema de primeros auxilios, porque en este momento ni los colegios ni las escuelas tenemos una materia que se diga primeros auxilios, como hoy ver el tema de inglés, el tema de español, las matemáticas, pero no tenemos una materia que nos indique qué debo tener en mi botiquín y cómo debo utilizar los insumos del botiquín, y adicionalmente a eso pues lo que son lesiones osteomusculares, lesiones en la casa, procedimientos muy comunes de bajos técnicas en las casas o en los mismos establecimientos, ¿cierto? Debemos tener alguna recomendación del lugar donde debe estar el botiquín y también cuáles son esas personas que deberían tener acceso al uso del botiquín. Bueno, lo importante es que de acuerdo a la norma, los botiquines sí deben estar en un lugar visible. De acuerdo a la normatividad de la NTC, los botiquines pueden ser de color verde o de color rojo, lo que son los bolsitos, las cajitas, ¿cierto? Y deben estar señalizados. ¿Quiénes pueden hacer acceso a este botiquín? Bueno, en temas de industria, cuando hablamos del decreto 1072, disponemos de unas personas capacitadas de acuerdo a esa misma norma, que les llamamos las brigadas de emergencia. Entonces, dentro de las brigadas de emergencia podemos disponer de unas personas dentro de esa brigada que son los que regulan, son los que controlan, están verificando fechas de vencimiento, y ellos son los únicos en esa empresa o en esa brigada que acceden a estos botiquines. Y ellos son los que se entrenan constantemente para todo este tema de insumos, cómo los aplicamos, cómo regulamos, a quiénes, cómo, ¿cierto? Todo esto lo aprendemos en la brigada de emergencias. En el domicilio, en las casas, me parece interesante observar algo de los botiquines, que es, por ejemplo, los termómetros. Estos termómetros, existe otro termómetro que es el de vidriecito, que son estos. Me parece muy interesante observar esto. Anteriormente estaban habilitados, ¿sí? Pero tenemos un mercurio que se me convierte en un peligro, en un riesgo para las casas. Entonces, si un niño tiene acceso al vidriecito o al mercurio, pues o se lo introduce en la boquita, pues es importante llevarlo al hospital. Estamos llenos de riesgos. Ahora esto es de uso exclusivo para el domicilio, para una sola persona. Esto no debe existir en un botiquín público, ni menos en las empresas. En pandemia aprendimos a utilizar el termómetro digital, infrarrojo, ¿sí? O el infrarrojo. Entonces ese sí está habilitado para los botiquines públicos. Estos, pues lastimosamente los estamos sacando de circulación más en los establecimientos públicos, como este también, que es el digital, pero también es de uso personal. Un tipcito aquí, ¿estos termómetros se pueden seguir utilizando en la boca o solamente en el cuerpo corporal? Si este termómetro es mío, solamente mío, pues yo lo podría utilizar sublingual, ¿cierto? Pero este control, créanme que no se lleva a ninguna parte. Yo lo utilizo y después llegó la señora, venga, tomémosle la temperatura, y después llegó el niño, y como se puede tomar sublingual, también se puede tomar axilar, entonces se me convierte en un elemento muy compartido. Entonces es un elemento que estamos sacando también del botiquín. Bueno, ahora estamos hablando de quiénes son esas personas que deben regir que el botiquín esté adecuadamente, quiénes son esas personas que deben acercarse al uso del botiquín. Es todo un trabajo de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? De manera interna en las instituciones, en los lugares de trabajo, pero también hay otras personas que pueden entrar a verificar si realmente el botiquín se está llevando adecuadamente. Sí, como lo hablábamos ahorita en la ley 1523, pues tenemos un conjunto de entidades
Lo mismo, pues, las personas dueñas de su propio botiquín pueden acceder a ellos. En este caso estamos hablando del inspector de seguridad humana y contra incendios, que nos lo permite la ley 1575, el artículo 42, donde nos permite que el inspector de seguridad humana y contra incendios acceda al botiquín y verifique los insumos que están allí. Sanidad, obviamente sanidad y todo ente de control como policía de turismo, la misma persona de seguridad y salud en el trabajo, el mismo gerente de la empresa puede acceder al botiquín. Venga, miremos fechas, miremos formatos, los insumos que están próximos a vencer. Cuando hablamos de riesgo y de prevención de riesgo, cualquier persona puede levantar la mano. Hasta un empleado puede decir, venga, podemos mirar las fechas de vencimiento, ¿cierto? Porque es mi seguridad como empleado. Sin embargo, pues se lleva un control, unas estadísticas y unos formatos donde podemos hacer control mensual de estos botiquines. De hecho, botiquines que se mueven demasiado, la empresa puede estipular un tiempo de control, pueden ser cada 3 días, cada 8 días, cada mes, cada año, por ejemplo. Bueno, ya estamos llegando al final de este espacio y es bueno entonces hacer algunas recomendaciones. ¿Cuáles son esos mitos que también se generan alrededor de la atención primaria en salud, de la creación de los botiquines, que no es adecuado practicar, por ejemplo, a la hora de limpiar una herida? Bien, bueno, aquí lo más importante es no acceder a procedimientos invasivos. De hecho, no vemos agujas en el botiquín, no vemos jeringas en el botiquín, no vemos catéter en el botiquín, solo para entidades que tienen el profesional de salud a la mano. En este caso, solo procedimientos de primera respuesta, pero lo importante, controlar hemorragias y bueno, me parece interesante un curso de primeros auxilios. Aquí tenemos en el botiquín un folleto, un manual, esto es para leerlo antes de la emergencia, no es que yo estoy con el paciente en el piso y buscando qué le puedo hacer al paciente. Entonces es importante realizar estos estudios antes, entonces pues invitarlos a un curso de primeros auxilios, el procedimiento como tal. ¿Y qué cositas, por ejemplo, caseras deberíamos evitar? Que hemos escuchado de las abuelas o de personas que dicen, ay, esta ramita sirve para esta cosita, o echémosle a la herida tal cosita porque también ayuda a sellar, a cicatrizar. Sí, es verdad. Bueno, nosotros en la medicina tradicional creemos que todos estos elementos que hacemos adicional como el café en la herida, la telaraña, el azúcar, todos estos elementos que se le incluyen en las heridas, pues nosotros pensamos que es un tema de infección y al contrario, pues en el hospital tendremos que acceder con mayor rigor para desinfectar estas heridas. Entonces nada casero, la clara de huevo y ese mundo de cosas que implementamos en las heridas. Hay otra medicina como los chamán, que ellos sí utilizan algunos elementos, pero pues ellos tendrán los criterios para hacerlo. Podrá funcionar, no podrá funcionar, pues hasta ya se me sale de las manos, pero lo que es la medicina tradicional, confiamos en todos estos elementos que son estériles para poder acceder a un procedimiento invasivo. Y que también, como mencionábamos ahora, evitar la automedicación, evitar tener elementos en el botiquín que son innecesarios, que podemos, en vez de ayudar y salvarle la vida a una persona, antes afectarle, y evitar que cuando lleguemos al centro médico, pues las cosas estén más complicadas. Es correcto. Por ejemplo, a partir de acá, los insumos que quieran adicionar, como por ejemplo los bajalenguas, que se convierten en algo interesante, y elementos que podamos incluir en el botiquín, pero que no sean de procedimientos invasivos y que vayan relacionados con el riesgo de mi establecimiento, de mi local, de mi vehículo, por ejemplo. Y dentro de estos elementos que usted nos menciona que no deberían usarse, por ejemplo, ¿qué pasa con el hielo? ¿El hielo se puede usar en una herida, en un momento de emergencia? Bueno, cuando hablamos de la práctica, resulta que el hielo es un vasoconstrictor demasiado importante para el control de hemorragias. Entonces, si hablamos del frío local, por ejemplo, no el hielo directo, porque nos quemaría pues más generaríamos una quemadura por temperatura extrema, bajo cero, pero si hablamos del frío local, se nos convierte en un control de hemorragias demasiado importante. El tema es cómo tener un hielo dentro de un botiquín, ¿cierto? A excepción pues de establecimientos que tienen un botiquín que están cerca a una nevera
o que tienen la posibilidad de tener el hielo en un contenedor. Pero tener un hielo en un botiquín portátil pues se convierte en algo muy complejo para poderlo mantener. Pero si hablamos del control de hemorragias con el frío local es extremadamente bueno porque nos ayuda a la vasoconstricción. ¿Y cómo logramos entonces el frío local? O sea, que no sea el hielo directo, ponerle un trapito, una vendita o algo para que no llegue directo. De hecho, con la misma venda lo que hacemos en prehospitalaria es que el frío local o el hielo, si lo tenemos a la mano, envolvemos en una toallita o con la misma venda y lo colocamos en la extremidad. Por ejemplo, es una práctica interesante cuando tenemos esguinces, colocar el frío local envuelto en la misma venda para permitir pues que haya vasoconstricción y evitar la inflamación. Estamos hablando de que hay muchos tipos de botiquín, ¿cierto? Está el botiquín personal, que se puede considerar también como un botiquín viajero, el botiquín de las empresas, el botiquín de carretera. Entonces, ¿cuál sería la recomendación? ¿Es bueno comprar un botiquín o la recomendación también podría ser armar el botiquín de acuerdo a las necesidades? Bueno, yo pienso que la dificultad la tenemos en el antes, porque como les contaba ahorita, no tenemos esta posibilidad de conocer estos botiquines, necesitamos de un programa como estos, de un curso de primeros auxilios, para poder entender un poco sobre estos insumos. Entonces, en el tema del comercio, pues pienso que yo vendo un botiquín, pero ¿qué tiene el botiquín? No, cualquier cosa. Entonces encontramos botellas de agua en el botiquín, las gasas en la cajita azul, encontramos elementos que no son tan necesarios. Y cuando llega el ente de control a revisarme el botiquín, empieza a sacarme insumos del botiquín donde pues yo lo compré. Si lo compré se supone que cumple la normatividad. Pero entonces aquí la recomendación es, compren el bolsito, compren la caja, y de acuerdo a sus riesgos de su establecimiento, llámese vehículo o llámese empresa, llámese casa, compren esos insumos de acuerdo a sus riesgos, ¿cierto? Bueno, entonces agradecemos su compañía en este espacio. Recordamos, importante tener en cuenta entonces las fechas de vencimiento, cuáles son esos niveles de riesgo, quiénes son esas personas que pueden estar cercanas al botiquín, analizar que esté completo, que no falte nada y que realmente sea como las necesidades. Gracias por acompañarnos en este espacio. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos a este programa tan interesante y continuamos entonces conociendo sobre enfermedades, sobre lesiones osteomusculares y todos esos procedimientos de cómo aplicar lo que tenemos en el botiquín. Exacto, entonces en el siguiente programa vamos a conocer, ya ahora que aprendimos todo el tema de insumos, vamos a aprender entonces cómo se van a hacer algunos procedimientos en heridas, en situaciones que pueden ser complejas, como decía él, osteomusculares. Vamos a entender también de qué se trata este término, cómo nosotros desde la casa podemos utilizar todo el kit de primeros auxilios para salvar una vida y llegar al hospital con una situación menos compleja. Muchas gracias entonces por acompañarnos y los esperamos a ustedes en el próximo Signos Vitales.